Cuando nosotros tenemos una lista de datos de una muestra, entonces vamos a tener primer dato, segundo dato, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta n datos, que dijimos que con n estamos representando la cantidad de datos que tiene una muestra. ¿Ok? Una medida de posición lo que hace es encontrar en qué lugar o cuál es el valor de la lista. Recuerden, eso es importante. ¿Cuál es el valor de la lista que divide a la información en grupos de tal forma que cada grupo tiene la misma cantidad de elementos? ¿Ok? O dicho de otra forma, o también se expresa como que cada grupo tiene la misma frecuencia o tiene el mismo tamaño. Se dice así. Entonces, existen situaciones, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 datos. Si yo quiero hacer dos grupos, pues el dato que se encuentre aquí sería el valor que me está dividiendo la información en 5 datos por aquí y este otro grupo también tiene 5 datos, ¿cierto? Entonces dijimos, bueno, pero aquí está fácil porque el tamaño está pequeño, digamos que aquí n es igual a 11. Aquí el número de datos está fácil para poderlo ubicar exactamente dónde debe quedar, porque pues basta con hacer un conteo 5 para un lado y 5 para el otro, y ya sé que el valor que se encuentra aquí me va a dividir la información. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una lista de datos muy grande? Entonces dijimos que en esos casos, pues ya empezar a tratar de dividir, venga, ¿será que tomo de a 4 por grupo? ¿Será que tomo de a 5 por grupo? Pues empezaríamos a hacer, digamos que un conteo que pues no resulta muy eficaz. ¿Ok? Entonces dijimos que para poder ubicar esa posición íbamos a utilizar una fórmula y dijimos que la fórmula de cuantil K iba a ser igual al cuantil que queremos calcular multiplicado por n más 1 dividido entre el número de grupos. ¿Ok? Entonces propusimos esa ecuación para saberlo. Entonces, por ejemplo, para este caso, como estoy dividiendo en dos grupos, estoy dividiendo, miren que queda un grupo de este lado y aquí quedaría el otro grupo. Entonces diríamos que en ese caso vamos a formar dos grupos, por lo tanto solamente tengo un cuantil, que sería el primero, que recuerden que en ese caso se llama es mediana, que n para este caso es la cantidad de datos que tenemos 11, más 1, dividido entre c, que son dos grupos. Si yo hago la cuenta aquí, sería 11 más 1, 12, 12 por 1, siguen siendo 12, y 12 dividido 2 sería 6. O sea que el dato que me divide la información en dos grupos es el sexto. Y efectivamente tenemos 1, 2, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Efectivamente este sería el sexto dato. ¿Ok? O sea que ese dato es el que me permite dividir la información. Pero también habíamos dicho, bueno, no siempre va a ocurrir esto. No siempre va a coincidir con uno de los datos. Puede ser, por ejemplo, ¿qué pasa si esta lista se me alarga a 12 datos? Ya no son 11 como lo tenemos aquí, sino vamos a tener 12 datos. Recordemos, sería el cuarto, o sea que yo tendría un valor más. Significa que si lo dejo ahí, ¿qué va a pasar? Que este grupo me queda con 5, pero este grupo quedaría con 6. Y no cumple la condición de los cuantiles, que es que cada grupo tenga la misma cantidad de datos. La única forma de que eso ocurra sería que el dato estuviera aquí, entre este y este. Es decir, tendríamos 6 datos aquí y otros 6 datos aquí. Si yo hago el cálculo, ahora tendríamos 12 datos y eso me daría 6,5. Pero recuerden que la posición no puede ser decimal. Yo no puedo tener una posición decimal porque no es consistente. En una ubicación, uno está o de primero, o está de segundo, o está de tercero, o está de cuarto. Las posiciones siempre son enteras, no decimales como nos dio aquí. Entonces, ¿qué decíamos? Ah, que en ese caso teníamos que calcular un valor, ¿cierto? Calcular un valor que iba a estar metido acá.
O mejor, no es que realmente esté metido ahí, sino que es un dato que quedaría entre ellos dos. Al incluir un nuevo dato entre ellos dos, ahora sí puedo decir que tengo 6 datos por aquí y 6 datos por acá. ¿Por qué? Porque no es que vaya a ser parte de la lista, pero sí es como si estuviéramos incluyendo un dato. ¿Ok? Entonces, eso significaba que íbamos a tener que calcular un valor y que para esa fórmula de valor íbamos a utilizar la ecuación límite inferior más k multiplicado por el límite superior menos el límite inferior. Estas L son las mismas, no es que sean otra cosa, dividido entre C. ¿Ok? ¿Y quién iba a ser el límite inferior y quién iba a ser el límite superior? Pues si el valor caía entre ellos dos, este se iba a comportar como el límite inferior y este como el límite superior. ¿Ok? Para poder aplicar en la fórmula. Lógicamente, en este ejemplo, no tengo los valores que harían parte de esa lista, solamente estamos explicando quiénes serían los valores y en dónde estarían ubicados los cuantiles. Habíamos dicho también entonces que dependiendo de la cantidad de valores, de la cantidad de grupos que nosotros queremos formar, los cuantiles toman un nombre. Entonces, ojo, depende de la cantidad de grupos. ¿Listo? Entonces habíamos dicho que yo puedo formar 2 grupos, hablemos aquí de la cantidad de grupos, que podrían ser 2 grupos, como en este caso, pero yo también podría formar 4 grupos, entonces en ese caso tendría que volver a dividir cada uno de estos lados, o podríamos formar 5 grupos, o podríamos formar 10 grupos, o podríamos formar 100 grupos. Y que el valor que me divide la información, entonces es lo que estamos llamando el cuantile. Y entonces yo tendría, si yo formo 2 grupos, entonces ¿cuántos valores me dividen la información? Uno solo. ¿Ok? Y para eso entonces habíamos dicho, vean, lo más fácil para poderlo ver es si yo esta lista de valores la represento con esto como si fuera un pedazo de pan, ¿cierto? Y entonces si yo quiero cortar esto en 2 pedazos, pues hago un solo corte, por eso es un solo cuantile. Pero si yo quiero formar 4 grupos, es como si partiera esto adicionalmente y hago 1, 2 y 3. Por lo tanto, tendríamos 3 cuantiles. Que si yo quiero formar esto en 5, entonces, bueno, ahora tengo que formar son 5, entonces tengo que partir esto de otra forma. Y entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿cuántos cuantiles tengo? 1, 2, 3 y 4. O sea que solamente hay 4 cuantiles. Y habíamos concluido entonces que siempre va a haber uno menos que la cantidad de grupos. O sea que si aquí son 10 grupos, tendríamos 9 cuantiles, y que si aquí hay 100 grupos, tendríamos 99 cuantiles. ¿Estamos? O 99 valores que dividen la información. Listo. También entonces dijimos que eso iba a tomar un nombre de acuerdo a precisamente a la cantidad de grupos, y que si formábamos 2 grupos, entonces el cuantil se llamaba la mediana, que cuando yo formo 4 grupos, entonces se llama cuartil. Si formamos 5 grupos, se llama quintil. Si formamos 10 grupos, se llama decil. Y si formamos 100 grupos, se llama percentil. Perdónenme un momento. Bueno, y que si se formaban 100 grupos, entonces en ese caso lo íbamos a llamar percentil. ¿Ok? Normalmente los percentiles los reconocemos porque se expresan en forma porcentual. ¿Sí? Entonces, aquí los expresamos en forma porcentual. También dijimos que habían ciertos problemas donde no era necesario calcularlo todo. ¿Sí? Pues, sí, yo de pronto quiero formar o se necesita formar en forma de percentiles, pero no necesariamente me interesan todos,
sino me interesa un percentil determinado. Por ejemplo, el 40% significaría el percentil 40. Entonces, solamente calcularíamos el que se requiere calcular para cada problema. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O ya recordaron bien esto? Ahí No, más o señor. menos. Más o menos. Profe, una cosa. Al Sí. final de la clase, ¿nos puede decir cómo nos fue en los exámenes de recuperación? Y déjame ver porque la verdad no tratamos ese tema en la reunión del otro día y estoy pendiente si me dicen que puedo dar las notas, ¿vale? Voy a Bueno, preguntar ahorita entonces, y si me dicen que sí, de una vez en la tarde yo les doy sus notas. ok, profe, entonces de los quizzes que hemos hecho, porfa. Sí, claro. Bueno, Gracias. eh, listo, entonces habíamos visto problemas y ustedes, o mejor, ustedes calcularon algunos cuantiles en algunos problemas. Creo que trabajaron con unos problemas de la guía, si no estoy mal. ¿Alguien recuerda o no recuerda? No, profe, yo no me acuerdo. Bueno, No Último trabajamos con los... ejercicio, el último ejercicio no fue una imagen que usted nos envió con unos datos. Sí. ok, sí. Bueno, la idea es que trabajen esos ejercicios que aparecen en la guía. Esos ejercicios son para datos no agrupados. Yo tengo aquí explicación para datos agrupados, pero pues la idea es que primero solucionemos bien esas dudas de datos agrupados, de datos no agrupados, ¿sí? Sobre todo porque esos ejercicios me ayudan a interpretar un poco más qué es lo que uno va a calcular en un problema determinado y que no necesariamente uno lo va a calcular, lo va a calcular todo, ¿ok? Antes de entrar en eso, eh, como nosotros estamos hablando, recuerden que los datos siempre están ordenados, ¿cierto? Deben estar ordenados de menor a mayor. O sea que aquí están los más pequeños y de este lado estarán los más grandes, ¿cierto? Si yo quiero dividir esto, por ejemplo, en 5 partes, en forma fraccionaria, cada pedacito de estos corresponde a una quinta parte, ¿cierto? Un pedacito de estos es una quinta parte que se puede escribir así, del total, ¿cierto? Pero en particular, como aquí están los datos más pequeños, yo puedo decir que esta es la quinta parte precisamente de datos menores. Menores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sencillamente de ese lado están los más pequeños. Mientras que de este lado, como están los más grandes, aquí diríamos que es la quinta parte de los datos más grandes. ¿Ok? Esta partecita de acá, todo este pedazo, me está diciendo que corresponde a la quinta parte de los datos más pequeños. ¿Ok? Si en vez de tomar uno, tomamos dos, pues entonces ya no digo que es una quinta parte, sino serían dos quintas partes de los datos menores o de los datos más pequeños. Igual, aquí tomé uno, pero ¿qué pasa si yo quiero tomar dos? Entonces ya todo este pedazo, todo, ya no es una quinta parte, sino serían dos quintas partes de los datos más grandes. ¿Sí está claro? Nosotros diríamos entonces que a partir de este cuantil, de aquí para allá, estaría las dos quintas partes de los datos más grandes. De aquí para acá, ¿sí? Hacia atrás, estarían las dos quintas partes de los datos más pequeños. Y en general, lo puedo hacer para cualquier cantidad de grupos. Digamos que ahora yo quiero dividir esta muestra, la quiero dividir en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
¿Listo? Significa entonces que ahora cada partecita de estas, como hay 10 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cada partecita de estas le llamaríamos una décima parte de los datos. Igual, esta sería entonces una décima parte o la décima parte de los datos más pequeños. Esta es la décima parte de los datos más grandes. ¿Sí está claro? En ese caso, entonces, yo podría decir que si tomo 3 pedazos, estos 3 pedazos serían las 3 décimas partes de los datos más pequeños. Más pequeños. O dicho también de los datos menores. Si yo tomo aquí 2 pedazos, estaríamos hablando de las 2 décimas partes de los datos más grandes. ¿Sí estamos? Entonces, ¿eso por qué? Porque hay ciertos problemas donde me interesa saber es cuáles serían los 2 décimos más grandes o cuáles serían los 3 décimos más pequeños. ¿Sí? No necesariamente los tengo que saber los 9 o los 10 grupos que hay ahí, sino que me interesan algunos en particular. Para este caso, entonces, o para este tipo de casos, también decíamos, bueno, listo, ya yo tengo la interpretación, pero ¿qué debo calcular? ¿Sí? Si yo quiero calcular hasta aquí, para hablar de los 3 décimos más pequeños, pues como los cuantiles se enumeran de izquierda a derecha, este sería el primer decil en caso particular, este sería el segundo y este sería el tercero. Entonces, si a mí me preguntan por los 3 décimos más pequeños, pues ¿para qué calculo el primero y el segundo? De una vez calculo el tercero y sencillamente yo digo que los 3 décimos llegarían hasta el tercer decil. Entonces, calcularía la posición del tercero y calcularía el valor del tercero y esa sería la cifra que yo tendría que dar. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo quiero hablar de los 2 décimos más grandes? Ah, pero es que tengo que calcular este de acá, porque a partir de ese es que van los valores. Entonces, seguimos contando. Si este es el tercero, este sería el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. O sea que para esto, tendríamos que calcular la posición y el valor del octavo decil. ¿Sí estamos o no estamos? ¿Alguna duda hasta ahí? Más o menos. No, Pana. Está re breve. Cierto, esto está fácil. estoy amanecito dormido. Eso me parece. Supongamos otra situación. Ya no vamos a hablar ni quintiles ni deciles, sino vamos a hablar de percentiles. ¿Ok? Y entonces tengo esto y me dice que se quiere saber el 20% de los datos más grandes. Ya yo sé que como son los más grandes, quedan de este lado. ¿Ok? Ya ponerme a contar así como lo estoy haciendo aquí, que el primero, que el segundo, que el tercero, pues es bastante complicado. Por lo tanto, yo tengo más bien que pensar al contrario. Si este es el 20%, ¿cuántos hay de este lado? Si es percentiles, tienen que ser 100. Por lo tanto, si aquí hay 20, pues por aquí tendrán que estar 80. Entonces, si me están preguntando por el 20% de los datos más grandes, entonces tendré que calcular la posición, como los números de aquí para allá, tengo que calcular es la posición 80 y el valor 80. ¿Ok? Si por el contrario me piden el 10%, no hablemos del 10, hablemos de otra cifra, hablemos del 15%, de los datos más pequeños, que serían estos de acá. Estos serían
el 15% de los datos más pequeños. En ese caso, pues como de todas formas números de aquí para allá van 15. Por lo tanto, posición 15 y valor 15. Sería lo que tendría que calcular para este caso. ¿Listo? Ok. Voy a proponer un problemita para hacer el cálculo de estas situaciones y aclaramos cualquier duda. Profe, ¿cómo es que se llama este tema? Cuantiles o medidas de posición. Listo. Supongamos que yo tengo una cadena, o mejor, tengo dos centros que reciben fruta. De campesinos, unos les reciben a los que vienen del norte y otros los que vienen del sur. ¿Ok? Resulta que como la zona norte es, digamos que la zona norte del país tiene mayor agricultura, entonces el centro de pesado que tengo es más grande que el del norte es más grande que el del sur. ¿Sí? Entonces yo quiero distribuir el pesado de esa forma. Quiero que la cantidad que corresponde al norte sea más grande que la que corresponde al del sur. ¿Ok? Entonces yo digo, vea, yo quiero que en el norte, voy a dividir esto en 5 partes para que más o menos se parezca a esto. Y entonces yo quiero que en el norte me pesen las 3/5 partes, mientras que en el sur, 2/5 partes. Ah, bueno, significa que esto tendría que venir dividido así. De tal forma que aquí me queden 3 y aquí me queden 2, de 5, ¿no? Porque en este caso estoy dividiéndolo entre 5. ¿Ok? ¿Que por qué entre 5 y no más bien 60% y 40%? Pues se me ocurrió para este problema que fuera así. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que voy a coger para que el norte pese las 3/5 partes, 3/5 partes, lógicamente, como están de este lado, serían las 3/5 partes de la producción más grande, mientras que en el sur estarán las 2/5 partes más pequeñas. ¿Ok? Entonces, sencillo, yo necesito saber cuál sería el valor que me divide esto acá. Y diría que el centro del pesado iría hasta determinado valor y los del norte irían a partir de ese valor. ¿Ok? Entonces, vamos a proponer algunas cifras, no tantas, voy a proponer unas 10 cifras nomás para hacer el cálculo. Digamos que voy a colocarlas de una vez en forma ordenada. Digamos que la primer fruta aquí pesa 60, 61, 63, 67, 68, 70. No quería escribirlos así. Mejor escribámoslos hacia abajo para poder hacer el conteo del orden. 61, 63, 67, 68, 70. Ahí llevo 5 valores. 75, 81, 82. Pero ya me perdí. ¿Cuánto llevaba? 8. 90 y 91. Esos son mis pesos. ¿Ok? Significa que este sería el primer valor, este es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo. Me pasé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, pasé. Dejémoslo hasta ahí. ¿Ok? Entonces separemos para que no parezca que eso es parte de la cifra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Perdónenme un momento. Entonces, eso significa que aquí tendríamos nuestra muestra y esta es la que pretendemos dividir de esta forma. Por lo tanto, entonces, si yo quiero calcular las 2/5 partes más pequeñas, pues sencillamente esto sería, hasta aquí sería el primero, hasta aquí sería el segundo. Por lo tanto, realmente lo que tengo que calcular es la posición y el valor del segundo. ¿El segundo qué? Pues como son 5 grupos, sería el segundo quintil. ¿Ok? Entonces, importante eso. ¿Por qué? Porque en ese caso, C va a valer 5. Les recuerdo las fórmulas. Posición va a ser igual a K multiplicado por N más 1 sobre C, que es el número del grupo. Entonces, voy a calcular, dime. Perdón interrumpirlo. Sí, claro. Ahí pues como tenemos que hallar la P2 y la V2, o sea, igualmente tenemos que escribir los 5 grupos, ¿no? O sea, operar los 5 grupos. No, Solamente que lo que necesitamos hallar es el del 2. sí, exacto. Es que solamente, por eso solamente voy a calcular ese, no voy a calcular. Date cuenta que aquí no estoy calculando el primero. De una vez voy para el segundo. ¿Por qué? Porque eso es tanto como si yo dijera, los que pierden la materia son los que sacan 1, pero también los que sacan 2, también los que sacan 3. ¿Para qué digo eso? Sencillamente yo digo el que saque menos de 3 y ya, se acabó el problema. ¿Sí me hago entender? La idea Ok. es esa. ¿Para qué calculo el valor de aquí si con dar el valor de aquí ya estoy cubriéndolo a él? Entonces no tendría sentido hacer ese cálculo primero, sino date cuenta, por eso aquí estoy de una vez calculando el segundo. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo o estamos proponiendo que el centro de pesado iría hasta el segundo nada más. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, tendríamos K, que valdría 2 porque es el segundo, multiplicado por N, que es la cantidad de datos, 10, más 1, dividido entre C. Recuerden, C es la cantidad de grupos. Ahora sí, este es un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 y 5. Dividido entre 5. ¿Ok? Y haciendo ese cálculo, entonces me quedaría 10 más 1, 21. 21 por 2, 22. 22 dividido 5 es 4,4. ¿Ok? 4,4 es una posición, o sea que es más grande que 4, pero también es menor que el quinto, o sea que es un valor que se encuentra entre el cuarto y el quinto, será un valor que esté por aquí. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el valor de ese segundo, es decir, ¿qué cifra debería estar aquí para poder dividir la información? Y entonces hacemos el cálculo, límite, ahora valor, recuerden que es límite inferior más K multiplicado por el superior menos el inferior dividido entre C. Esa es la formulita. Como este caso es el 2, significa límite inferior 67, no este no, es este de acá. 67 más K, recuerden que K vale 2, multiplicado por el límite superior que es 68, menos el límite inferior que sería 67, dividido entre C nuevamente que es 5. ¿Ok? Esto me quedaría por aquí, 68 menos 67 es 1, 1 por 2 son 2, 2 dividido 5 es 0,4, por lo tanto esto daría 67,4. Ahora sí puedo concluir. Diría que el primer centro de pesado llegaría hasta 67,4. Y el segundo